Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes, que es 4 de diciembre del año 2017. Una mesa que viene parcialmente integrada por ahora. Estamos con Pablo Carrasco, ya lo escucharon. Buen día. Y estamos con Daniel Superviel. Buenos días, un placer estar acá. Sí, contento, supongo. Muy contento, muy contento. Pero lo dejo para los telegramas. ¿Lo dejás para...? Ah, está. Después, Gabriel Mazarovich anda con problemas en el tránsito, pero creo que lo tenemos por teléfono. Buen día, Gabriel. Emiliano, acá estamos. Mirá, nunca había visto una cosa tan grande como este trancazo. Yo intenté, mirá, estoy hace más o menos 35 minutos arriba de un taxi porque me bajé del ómnibus para tratar de llegar en taxi. No pudimos entrar por Uruguayana, no pudimos entrar por Agraciada, no pudimos entrar por Millán, ni por Burgues. Tuvimos que venir hasta San Martín y estoy tratando de llegar ahora al Palacio Legislativo. Hay miles de autos trancados, es una locura. Sí. Te digo, hace 35 minutos que estoy arriba de un automóvil tratando de llegar hacia el Palacio Legislativo. Bueno, quédate en línea. Te tendremos por esa vía mientras averiguamos por otro lado qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que ha generado esa dificultad tan fuerte? Le llegó un reporte de un accidente en los accesos con el puente Capurro. Ajá, ahí estaría el origen. Bueno, por otro lado, estamos incorporando en cualquier momento a Ovenir Satú y ahí sí tendremos a los cuatro. Abrimos entonces con un primer tema la conversación de esta mañana. Culminó el sábado en Punta del Este la 11ª edición de ChinaLAC, la cumbre de negocios que reúne anualmente a autoridades y empresarios de China, Latinoamérica y el Caribe. Este encuentro, que duró 3 días, tuvo 604 inscriptos de origen chino, 760 de Uruguay, 836 del resto de América Latina y el Caribe, con lo cual se convirtió en la más grande de estas citas realizadas de este lado del Pacífico. Recuerden, una se hace en China, otra en nuestro continente según el año. El presidente Tabaré Vázquez, que estuvo en la cumbre el viernes, adelantó una propuesta interesante que realizó China sobre la creación de una zona de libre comercio con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Estamos valorando una interesante propuesta formulada por China que incluye ideas tan audaces y transformadoras como la promoción de una zona de libre comercio entre CELAC y China, intensificar la cooperación financiera y fortalecer la construcción conjunta de infraestructuras vitales para el desarrollo de nuestra región. Pero además de propuestas hubo acuerdos concretos como el que firmaron el Instituto Nacional de Carnes y China Investment Corporation, que permitirá que el consumidor final en China, mediante un proceso de certificación, conozca el origen del producto y además todo el proceso de producción, procesado y distribución de la carne. ¿Han estado atentos a estas reuniones, a estas declaraciones, a estos anuncios? ¿Cómo están viendo la relación Uruguay-China, Latinoamérica-China? Pablo, ¿a ti te interesaba el tema? Sí, me interesaba el tema porque yo veo en China un resumen, un ejemplo de casi todo lo que yo pienso, lo que los pensadores han escrito sobre el peso del comercio. Y yo creo que China es un ejemplo increíble porque esto hace, los que tenemos lamentablemente bastante edad, este jugador no existía hace 15 años, pero en absoluto. Entonces, primero existía hace miles de años. Sí, existía hace miles de años, yo no me acuerdo, pero dice la gente que sí que existía, pero después desapareció, ¿no? Entonces, reaparece un jugador de un partido, de un país con un partido comunista al frente, que decide seguir siendo comunista, pero liberar la parte del comercio, y se provoca este terremoto. Y entonces, digamos, yo me acuerdo de algún libro de esos primeros que yo leía, la gente que te trataba de mostrar la importancia del comercio te decía, si en la tribu hay uno que hace hachas y hay otro que hace vasijas de barro, y los dos son muy buenos haciendo eso, las alternativas de que los dos hagan las dos cosas para autoabastecerse, o que uno se dedique a hacer las hachas, el otro en las vasijas, y que tenga dónde colocar las vasijas, que obviamente le van a sobrar, porque no son las que precisan, es la forma en la que las vasijas van a ser mejores, en que las vasijas y las hachas son más baratas. Esta
cosa tan burda que les estoy diciendo, es simplemente tratar de transmitir que el comercio hace rico a las personas, es absolutamente imprescindible que eso sea así. Lo otro es que también es el segundo mandamiento de lo que se dice del comercio, es que la importación y la exportación son la misma moneda y esas son dos caras. Cuando China se despierta y empieza a fabricar a sueldos de ruina con sus chinos, el mundo se puso muy nervioso porque aquello invadía y destruía nuestras industrias. Y bueno, el dinero que le entró a China, a los dólares que le entraron a China por las exportaciones que hizo, son los que hoy tienen en su mano los chinos, que comen carne, que comen arroz y que se dirigen hacia el occidente. Es decir, aquello de pensar de que a los chinos les gustaba el arroz era falso, no les gustaba el arroz, eran pobres. El arroz lo va sustituyendo por carne y entonces esa carne la están comprando con los mismos dólares con los que exportaron cosas hacia nuestro país. Entonces, esa presentación tan como ingenua que yo veo de China y tan franca y tan apegada a los parámetros del comercio más básico, a mí me genera una enorme satisfacción y bueno, y al país lo hacen el mejor cliente que hoy tienen en la primera intervención. Gabriel, te escucho. ¿Cómo has mirado tú estas noticias? Bueno, primero es una cosa muy muy importante, sin duda. Yo creo que es este acontecimiento, el proceso que viene, que se sintetiza en el crecimiento en esta cumbre exponencial de la presencia de empresas chinas y de empresas latinoamericanas discutiendo con los chinos, creo que puede ser una cosa que marque la próxima década en el continente en torno a inversiones, a infraestructura y a inserción internacional. Porque hay un cambio gigante en el desarrollo económico del mundo, el eje se está corriendo. Si vos escuchás a los chinos discutir, que vos le decís, está cambiando y está yendo hacia... No está yendo, está volviendo hacia donde lo sacaron las potencias occidentales, te dicen, ¿no? Bueno, puede ser tomado desde la planificación milenaria que tienen ellos, puede ser. Creo que acá hay 2 o 3 cosas bien interesantes que hay que pensar. Una es cómo este acuerdo que plantean los chinos es con la CELAC, que es un instrumento de integración regional, el primero en la historia de América Latina sin Estados Unidos, la primera vez que nosotros nos liberamos del panamericanismo, que surge con una concepción esencialmente política, pero que permite una interlocución del continente al margen de la potencia hegemónica sobre este continente, y dialogar de otra manera. La verdad que es un escenario muy interesante de ver y de tomar. Y lo otro es que hay que tomar en cuenta también, con mucha claridad, 2 o 3 paradojas, ¿no? Que miles de empresarios latinoamericanos se reúnan con un país comunista es muy llamativo. Que ese país comunista defienda contra la principal potencia capitalista el libre comercio es otra paradoja de la época. Y tercero, que también hay que ver con mucha mirada crítica cómo son esas inversiones y qué dejan en nuestros países, e inclusive las relaciones laborales y las relaciones de trabajo con ellas. Hubo experiencias muy distintas en Uruguay de las distintas inversiones que hay chinas y de las relaciones que se generan con la contraparte local, tanto empresarial como de trabajadores, como la inserción en la sociedad en sí. Y lo otro que a mí me parece interesante, que lo dejo como apunte porque esto da para mucho, yo escuché tu cobertura, Emiliano, leí las notas que fueron muy buenas y muy ilustrativas, pero hay, por ejemplo, ¿cómo para aprender nosotros? No, sin duda la inversión eólica en el Uruguay fue una cosa muy importante, estamos adelantados con respecto al resto de la región, por eso los chinos vienen a buscar a Argentina, a Brasil, y nosotros deberíamos tener acá como una pata para poder ir hacia ellos. Pero Argentina y Brasil piden un componente de mano de obra y incluso de materiales locales que nosotros jamás pedimos. Y que cuando nosotros pedimos, acá nos dijeron que éramos arcaicos y que íbamos a alejar las inversiones. Sin embargo, los chinos están dispuestos a respetarlo sin ningún tipo de problema. Volveremos para ver debates anteriores que hubo también, ¿no? A propósito de esa paradoja que mencionaba al pasar recién Gabriel, hay otras maneras de plantearla. Por ejemplo,
Pablo, tu amigo Gonzalo de Positos pone en este mensaje: ¿cuánta genuflexión ante uno de los regímenes más oprobiosos de la humanidad de hoy? El poder económico pone manto de piedad a las mayores aberraciones en derechos humanos, la ideología al cajón. Eso fue lo que hemos hecho hasta los últimos años, solo vender entre amigos y ideológicamente alineados, y nos ha ido pésimo. Y es más, yo le deseo cualquier experiencia capitalista a un país comunista, porque por la libertad de comercio termina habiendo libertades civiles. Creo que ese es un camino que, si lo cortás o lo boicoteás, como hizo Estados Unidos con Cuba, no lo sacás nunca de ese lugar. ¿Quién sigue? Daniel, Wenir, dale tú. Dale. Bueno. Yo creo que acá hay una cuestión en la que el mundo occidental en general está en desventaja con respecto a China, ¿no? Y es que el mundo occidental se mueve en función de intereses económicos particulares, de ganancias inmediatas, concretas, y se están negociando con un monstruo, un gigante, que tiene una economía de tipo de mercado, así que participa con gran peso en la economía de mercado, pero sigue teniendo una orientación que es política, que es estratégica y política, y es a muy largo plazo. Entonces, de alguna manera, por su forma de pensar, quienes tienen la llave de hacia qué va esta aparición, esta irrupción de China en el mercado, son los chinos, porque saben qué están haciendo y por qué lo vienen haciendo desde hace décadas. Es decir, en cambio aquí lo miramos como, voy a vender tantos espejitos. Cero, esto es una reedición de la vieja discusión entre las economías planificadas y las economías de mercado. Y me parece que mal o bien tenemos claro que, con carencia absoluta de libertades, como lo dice el oyente, pero China es una economía en la que no manda exclusivamente el interés económico, sino que hay objetivos estratégicos que condicionan a la economía y que son fijados políticamente. Y eso es una cosa que el Uruguay no está acostumbrado a enfrentar. Y además tenemos que tener claro que esto no es una casual llegada de China a estos mercados. Esto es evidentemente un cambio de eje, es decir, es un proceso histórico de cambio de eje de la economía mundial, en la que entrar solo mirando, bueno, vamos a vender tantos kilos de carne o tantos litros de leche, puede ser de una ingenuidad tremenda. Esto es como, yo a veces entro al Uruguay, puede actuar acá como un surfista, ¿no? Es decir, cuando viene una ola gigantesca, bueno, vos podés colocarte ahí y planear un poquito. Ahora, si llegás a ser agarrado por la ola de frente, te parte al medio, ¿no? El transatlántico chino ya venía moviéndose en esta dirección. Ahora, sin duda, el gobierno de Donald Trump, la instalación de Trump en la Casa Blanca en Estados Unidos, le abrió nuevas posibilidades, ¿no? Le dejó abierta una cancha que están aprovechando. Claro, que ni lerdo ni perezoso, China se tiró en el transatlántico a conquistar el mundo, literalmente. Yo quiero hacer 2 o 3 menciones con respecto a lo de China LAC, que antes había pasado en mucho menor escala con toda la discusión de UPM, ¿no? Cuando vienen estos eventos al Uruguay y se instalan y le abren la puerta al mundo y le muestran al Uruguay las enormes cantidades de posibilidades que hay, lo que nos devuelve el espejo es algo que a veces asusta un poco, ¿no? O sea, cómo China, utilizando el tiempo, la paciencia, la estrategia, el volumen, ¿no? Plantean todo un desembarco en América Latina importantísimo, y nos devuelve a nosotros lo mal organizados que estamos como Estado, como país, como nación, para poder estar a la altura de las circunstancias, para poder responder hábilmente, para que después eso beneficie a Uruguay, ¿no? Entonces nos pasa el tsunami, ya que hablas de una hora, y quedamos así sorprendidos por todo lo que escuchamos el fin de semana ahí en China LAC. Pero creo que hay que hilar fino y tratar de sacar la minucia de todo lo que pasó ahí. Yo escuché la entrevista con Dobat, ahora tú vas a tener a Rochman después de acá, que es alguien que sabe muchísimo de comerciar con China, y hay que escucharlos. Gabriel Rochman es el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China. Que es un genio, es un tipo que está despegado y que Uruguay debería escucharlo muchísimo, porque ha ido a China, ha investigado en China, ha hecho comercio con China, ha abierto oficinas en China, y nos dice cosas esenciales, como por ejemplo, no tiene sentido que cada bodega uruguaya de vino vaya a negociar su
su pequeño stock en comparación con el volumen monstruoso que tiene de consumidores de vino en China, sino que acá hay que unirse, hay que tener una propuesta país muy aceitada para poder llegar a China, que no le va a hacer ni roncha de lo que le podamos meter a China. No, entonces, déjame terminar. Sí, al contrario. Entonces, en ese sentido, hilando fino en lo que pasó el fin de semana, la posibilidad de que Uruguay se convierta en la entrada para el cono sur de todo este desembarco logístico de China y a su vez servir de plataforma para que de acá salga China con el puerto, con la zona franca, etc. Me parece fascinante y me parece terrible que Uruguay no esté discutiendo más estos temas, ¿no? Y otro aspecto que me gustaría introducir, que va más allá del comercial, es el tema cultural. El tema cultural de cómo Uruguay debe empezar a entender a China. Acá nosotros sabemos mucho de Europa, sabemos mucho de Estados Unidos, sabemos muchísimo de América Latina, y de China sabemos muy poco, ¿no? Entonces me parece que hay que apoyar esas iniciativas como Portal China-Uruguay. Hay pequeñas iniciativas uruguayas que están tratando de abrir la cancha y de abrir para que entendamos esa cultura. Y tarde o temprano, yo estuve en San Pablo, estuve en San Francisco, que es las que dos recuerdo ahora, y en Lima también estuve, y hay Chinatowns. Acá no hay Chinatowns. O sea, tenemos que prepararnos para que se instale un Chinatown acá. Es evidente que va a pasar en la medida que esta ruta de la seda siga creciendo y que los chinos, se sigan metiendo en el continente. ¿Ibas a decir, yo iba a decir que aparentemente entre los objetivos de esta expansión de los chinos está crear un nuevo canal en América, digamos, para competir con el canal de Panamá. Por lo menos es información que a mí me han dado con bastante fundamento, o sea que es poco probable que Uruguay vaya a ser la puerta de ingreso. Me parece que la puerta de ingreso va a estar en otro lado, ¿no? Y creo que el problema... Hay un gigantesco proyecto de infraestructura que los chinos llaman Nueva Ruta de la Seda, sí, o One Belt, One Road, sí, que justamente implica un canal. Unir, pero implica, es muy ambicioso, ¿no? Porque implica unir, sí, las ciudades del este de Asia con, por ejemplo, Europa, en particular España, y por otro lado África. Hasta ahí llegaba, y después ahora está la posibilidad de que salte el Atlántico y también llegue a América Latina. Y eso es infraestructura, ¿no? Sí. Son carreteras, ferrocarriles, puertos. Sí, no, lo que digo que me parece que el eje de la llegada va a ser comercial y todo eso, no va a estar en el sur, sino que va a estar en por razones geográficas, ¿no? Es decir, así como el canal de Panamá está en Panamá y no está en Argentina, digo, porque o sea que me parece que es poco probable que seamos. Pero bueno, lo real es que a mí, yo insisto, mi preocupación es que esto no podría ser abordado desde la mera óptica de los intereses de los bodegueros, de los vendedores de carne o de los vendedores de lana, porque es de una dimensión tal el cambio económico, histórico, que es indispensable pensar como país, cómo uno enfrenta esto. Y nosotros no tenemos esa estructura. Es decir, no pensamos como los chinos, pensamos en términos a brevísimo plazo y con intereses particulares, no desde el interés general. Entonces creo que estamos yendo a una relación económica que puede ser, en la cual podemos llegar a hacer el papel del mongólico, por esto dicho así políticamente incorrecto, el bobo del pueblo, ¿no? Si uno no tiene claro qué necesita hacer para sobrevivir ante esa marea enorme, ¿no? Yo creo que China tiene otra característica comercial con Uruguay, es la complementariedad. China, por ejemplo, es un choque permanente con Estados Unidos por quién hace los celulares. Pero con Uruguay no se va a pelear por quién hace los celulares. Uh-huh. Y por suerte para nosotros, y creo que para suerte para ellos, el rubro donde ellos se han desarrollado y pueden hacer, lo que es en base a mano de obra, inversión, plata y todo lo demás, son los tecnológicos, que cada vez valen menos, a pesar de lo que parezca su sofisticación, y a nosotros nos quedan los alimentos, que cada vez valen más en términos de intercambio. Mal que le pese a Previch, que vaticinaba lo contrario, ¿no? En el rubro de alimentos, dos escalones, ¿no? Las materias primas. Pero además sí, los alimentos con valor agregado, ¿no? Sí, correcto. Esos son sectores en los que nosotros tenemos posibilidades en el intercambio con China. Pero agrego un par más. Servicios. Por supuesto. Y en particular, turismo. Yo espero que no. Bueno, pero... No sé si ha ido al Louvre en París y te has encontrado con 2 millones de chinos a veces. Pero es un hecho. La invasión de chinos en el turismo mundial se está dando, sí, y Uruguay tiene que encontrar la forma de aprovechar esa corriente, ¿no? Bueno, tengo un comentario sobre eso.
Mi hermana, que está muy metida en este tema, tiene una maestría en relación China, cuando estuvo allá trabajando, dice que la felicidad que tenían los chinos andando en bicicleta por Punta del Este iban con cara de Disneylandia, todos dando vueltas ahí. Estuvo conversando con varios, estaban maravillados con Punta del Este. Lo que los chinos no pueden creer es que haya tanto espacio vacío en el territorio nacional. Claro. No pueden creer tanto campo despejado cuando van por la ruta. Ese ha sido uno de los comentarios de estos días, ¿no? Pero decías, Pablo. No, ese era un punto, creo que la complementariedad hace que en la parte de consumo ellos estén hoy apostando a su consumo interno. Bueno, sería que no lo hicieran con 1.300 millones de personas, pero en la parte de alimentos y todo lo demás, que capaz que es de donde yo me doy cuenta, hay una tremenda invasión de inversiones para asegurarse el alimento y materias primas acá en el barrio, ¿no? Pero no. Chinos tratando de comprar frigoríficos en Uruguay, yo puedo... está ocurriendo. Está ocurriendo. En Florida, concretamente, ¿no? Bueno, y faltan varios que están en la mira, así como compras de campo, así como... Es decir, pasamos a hacer una pieza interesante en lo que es la seguridad de abastecimiento de sus chinos, que ahora con dinero consumen mucho, y para aquellos que creen que los liberales nos encantan los pobres, este es el caso contrario, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, para aquellos que creen que... En la hegemonía moral están los que quieren la felicidad para el pueblo y aquellos que queremos expoliarlos para maximizar nuestra ganancia. Es lo contrario, nosotros necesitamos gente que consuma, y para que esa gente consuma, esa gente tiene que realizar sus sueños. Entonces, me parece que China es un socio de oro que se va de la clase Trump en una idiotez insólita, y deja libre y con más ganas de ser capitalista. China tiene, además, se salteó, era tan profundo el sueño que dormía, que se salteó etapas increíblemente. Prácticamente no vivió la época del supermercado con el carrito, no la vivió, pasó directamente al celular y a comprar por teléfono. Entonces, en eso hay un país que cuando se digitaliza de esa manera le da a los enanos, a los bobos, que dice Oriente, nos da unas oportunidades mucho más fáciles, mucho mejores. Ese era uno de los destaques en las notas que hacíamos el jueves y el viernes desde allá. El comercio electrónico chino es arrollador. Alibaba. Y otros. Conocemos a Alibaba. A mí me llegó. O hablamos de Alibaba, pero ¿cuántas empresas hay? Y ahí las posibilidades para Uruguay son muy interesantes. Porque ahí el volumen ya no es tan imprescindible. Ya no es tan imprescindible. Gabriel, Emiliano, cerramos contigo. Acabo de llegar a la Plaza Independencia, pero no subí para no cortar la comunicación. Bueno, ¿La plata? Me salió otra vez, tenemos que ver el e-comer porque fue tremendo el taxi, pero bueno, ahora arreglamos. Hacemos una vaquita acá. Realmente era Tomate un Uber. Era una locura. No, yo no tengo tarjeta de crédito internacional, no puedo acceder a esas cosas. Pero yo lo que dos cosas solo para terminar, me parece interesante ver así. Primero, es muy importante que se haya hecho esta cumbre en Uruguay, es muy importante, y es muy importante que miremos estas tendencias mundiales que se están dando, que ya se están dando, y que no es cosa que vayan a pasar, están pasando todos los días. China hoy ya es uno de los principales inversores en América Latina toda. Está lo que decía venir, ellos están en Nicaragua haciendo un planteo muy serio de construir un canal alternativo al canal de Panamá para romper la hegemonía yanqui de la comunicación con los dos océanos. ¿Qué es eso? Que para eso inventó Panamá Estados Unidos y se la robó a Colombia, ¿no? Digo que además había toda una lucha, y hay países que todavía no tienen relaciones con China, porque Estados Unidos en la época de la dictadura impuso la ruptura de relaciones con China y estableció, como tenía digo para explicar históricamente, porque tenemos que hablar de por qué pasan las cosas, ¿no? Como tenía alguna reserva en el Congreso, sobre todo en la época de Carter, para vender armas a la dictadura, triangulaba con Taiwán, y Taiwán le vendió armas a todas las dictaduras de Centroamérica, y por eso casi toda Centroamérica, los parlamentos de Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, son donados por Taiwán. Y eso era ideología pura, y de la peor, impuesta a nuestros países. Creo que hay que ver que para China hay que hablar del comercio y hay que hablar de la base material de la sociedad china.
nosotros hablamos mucho de la caída de la pobreza en el mundo. Ahora, más del 50% de la caída de la pobreza en el mundo se explica por China. China sacó a miles de millones de personas de la pobreza. De hecho, en Estados Unidos aumentó la pobreza, en África también, y en Europa está creciendo. Entonces, digo, eso ha pasado. El 80% de la economía china es planificada. Es planificada. Inclusive esta cantidad de inversiones. Yo leía al del Banco Mundial que decía, en 15 días nos contestan si van a invertir o no. Pero es por eso. Entonces, y sobre la genuflexión es muy cómico, ¿no? Porque yo tengo mil diferencias con la manera de la estructura política china. También la trato de entender y sé que hay cosas que no creo que sea el informe de CNN que me diga cómo está China. Pero además acá se negocia con Arabia Saudita, y Arabia Saudita es bastante más aberrante que China, con Qatar, que tienen, y a nadie se le ocurre, lo llevan a los jeques que los traen acá a los hoteles a jugar los casinos, y nadie se le ocurre preguntarle por los derechos humanos a Arabia Saudita. Entonces yo creo que realmente tenemos que tener una visión crítica, no ingenua de esto. Y vuelvo a decir, me parece que la propuesta esta de China, que yo no tenía, capaz que estaba arriba de la mesa, no la había sentido en ninguna foro internacional, de una zona de libre comercio con la CELAC, que además algunos gobiernos de restauradores como el de Macri y de Temer que planteaban la destrucción de la CELAC porque era un invento de Chávez y de los populistas de izquierda. Me parece que hay que poner una luz nueva sobre un conjunto de cosas y mirarla. En todo caso, Uruguay tiene que intentar aprovechar estas oportunidades de la mejor manera posible y subirse a estas cosas. Lo del comercio electrónico es una cosa que realmente nosotros estamos muy lejos de eso, y a veces incluso yo te escuchaba a vos, Emiliano, en la entrevista, y uno relativiza también la visión que tiene sobre la hegemonía absoluta de Facebook y Twitter, por ejemplo. Claro, si no contás WeChat y Alibaba, ¿no? Que son 1.000 millones de personas. ¿Qué te parece? Venir, claro, sí. Es así, ¿no? Entonces, el problema es que hay que incorporar la visión general. Nada, eso. Lo último. Sí, no, yo creo que hay otra mirada, otro aspecto que hay que tomar en cuenta, que es hasta dónde este discurso del crecimiento y del desarrollo es sustentable, ¿no? Hasta dónde es posible que el mundo, que los recursos naturales del mundo financien el nivel de vida de millones de chinos a niveles de lo que actualmente es el primer mundo. Pues esa es otra discusión, ¿no? No, bueno, no, pero digo, es de fondo, no, pero lo quería apuntar porque estamos con esta idea de que bueno, de que esto es una oportunidad de crecimiento y no sé qué. Sí, pero ojo, porque el mundo tiene límites en ese plano, ¿no? Así que, o sea, que no solo están los riesgos que nosotros como país tenemos o la necesidad de definir qué objetivos uno tiene, sino además tampoco comprar un modelo del consumo indefinido y inagotable, ¿no?